Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de ya nuestro penúltimo tema. Hoy vamos a desarrollar el tema de violencia familiar. Este tema es muy importante y también muy delicado. La violencia familiar, intrafamiliar ahora se ve hay más frecuencia, digamos, mayor incidencia, pero también es un tema delicado que pocas veces se llega a denunciar o a conversar o a buscar consejería para esto. Vamos a ver un poco los ciclos de la violencia, los tipos de violencia y profundizar un poco este tema. La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier tipo de maltrato, que puede ser abuso físico, verbal, sexual, económico, etcétera, sobre cualquier miembro de la familia. Generalmente los más indefensos o desvalidos son los que sufren violencia. Por ejemplo, los hijos, los ancianos o uno de los cónyuges, generalmente la mujer. Esto va también un poco por el rol del género, ¿no? Y en ciertas culturas o sociedades se da con mayor frecuencia que en otras. Cuando se comienza un tipo de violencia o alguna situación violenta, esta empieza a hacerse con más frecuencia, a presentarse con más frecuencia y llega a formar parte de la relación, ¿no? Y depende mucho de cómo lo manejan para que esto continúe o también para que se detenga. Generalmente ya se pueden ver algunos rasgos, algunas características leves durante el noviazgo, ¿no? Y ahí hay características que permiten o facilitan que ciertas personas acepten o permitan este tipo de situaciones sin mucho reparo porque ya lo vivieron previamente, ¿sí? Hay diferentes tipos de violencia, como decimos. Vamos a ver el siguiente cuadro donde describimos 5 tipos de violencia: la física, la verbal, que está muy de la mano con la psicológica, la sexual y la económica. Por cuestión de mayor información o de repente mayor frecuencia o lo que más va a ir a nuestra consejería, vamos a agarrar el tema de la violencia conyugal, que también se aplican los principios a los otros tipos de violencia, ¿sí? Entonces, tenemos acá los tipos de violencia maltrato. En el cuadro que vemos a continuación, leemos que tenemos acá las tácticas de presión, como es estar insistiendo en que la pareja haga algo que no desea hacer, o recordándole todo el tiempo que ella tiene que hacer lo que yo digo. También puede haber, es una forma de violencia, la falta de respeto, ¿no? Algo interesante acá es que, ¿a qué denominamos falta de respeto? Incluso el hecho de burlarse de la otra persona, de la pareja, es una falta de respeto, ¿no? Decir comentarios irónicos delante de otros y como decir que esa persona no tiene sentido del humor, es como hacer una broma pero taparlo con lo que es broma, pero en el fondo sí es una falta de respeto bastante grave. También se presenta en abuso de autoridad y confianza, incumplimiento de promesas, ¿no? Los acuerdos que se llegan como pareja y el hecho de no cumplirlas frecuentemente también es un tipo de violencia. También se presenta la tiranía emocional, control económico, que parecería que no es tanto violencia, ¿no? O sea, ¿por qué se considera violencia el control económico? Bueno, si yo trabajo, llevo el presupuesto, yo le doy 10 soles para el diario, pero en realidad debería haber un acuerdo mutuo para los gastos, sean cuantos sean los miembros de la pareja, bueno, uno o los dos que trabajan y aportan económicamente a la familia. Comportamiento destructivo de la personalidad, que es presencia de drogas o alcohol en la persona que abusa, en el violento. Aislamiento, acoso y también intimidación. En la literatura encontramos 2 ruletas, se llaman 2 ruletas de la violencia. La primera es la ruleta del poder y control y la segunda es la ruleta de la igualdad. En la primera, en cada una encontramos 8 características que son frecuentes en parejas o familias con violencia física y sexual, ¿sí? En la ruleta del poder y el control encontramos las siguientes características, que está un poco más organizado y clasifica de manera más exacta lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Aquí en esta ruleta encontramos la intimidación, ¿no? Que es controlar o atemorizar a la pareja
con palabras o actos incluso, ¿no? Hay parejas que simplemente miran y la otra persona se queda callada, ¿no? Y eso vamos a verlo, creo que si vamos a leer bastante de este tipo de información, vamos a ver que se encuentra con bastante frecuencia, lamentablemente, ¿no? ¿Qué más? Destrozar objetos, romper cosas de importancia personal, maltratar incluso a los animales y amenazarla mostrando armas o algún tipo de objetos que puedan hacerle daño. El abuso emocional es otro de los factores o de los rubros, digamos, de este círculo, y aquí entran las actitudes o conductas como hacerla sentir temor, hacerla sentir inferior, ponerle apodos ofensivos, hacerle pensar que está loca. Y esto, bueno, no quiero dejar pasar lo que estoy recordando para compartir un poco con ustedes. He visto parejas y la verdad que no tengo datos estadísticos ni estudios, pero he visto unas cuantas parejas en mi experiencia profesional donde pareciera que la mujer es una histérica, ¿no? Que anda enojada, que anda alterada, y el varón se lo ve muy tranquilo, ¿no? Y yo recuerdo que antes de tener mayor contacto con estas mujeres, esa era la imagen que se daba, ¿no? Que es la histérica, es la que está mal. Y él no, bueno, es un caballero, que es muy formal, ¿no? Que saluda, muy atento. Pasaba el tiempo y yo pude atender a estas personas, y luego de una separación, ¿no? Y ya pude tener la información de primera mano de qué era lo que ellas estaban viviendo en ese tiempo, ¿no? Entonces, esa también es una forma de abuso emocional, ¿no? Que la pareja que abusa, la pareja violenta, hace parecer que la otra persona está loca, ¿no? Entre comillas. También una actitud es confundirla a propósito, humillarla y hacerla sentir culpable. Otra característica de esta ruleta, de esta rueda, es el aislamiento, ¿no? Controlarle qué hace, a dónde va, con quién sale, por qué, a qué hora regresa. Limitar su vida social, ¿no? O ir solamente con él. Y también hay otra característica que es minimizar, negar y culpar, ¿no? Cuando ocurre la violencia, yo lo minimizo, niego que haya ocurrido, o culpo a la otra persona por la forma como yo reaccioné si yo soy la persona violenta. También entran acá en juego los niños, ¿no? Empiezan a manipular a los niños cuando los niños se portan mal o reaccionan, porque los niños definitivamente perciben este ambiente tenso en la familia. La persona violenta acusa a la pareja de que es culpa de ella, que los niños reaccionen de esta manera. También pueden llegar al punto de amenazar con quitarle a los hijos, ¿no? Es cuando ya llega a un nivel un poco más intenso de violencia. ¿Qué más? También se presenta en esta ruleta lo que es el privilegio masculino, ¿no? Él es el hombre, el rey de la casa, y es la que tiene que hacer todas las cosas, ¿no? Tiene que sacar la basura, lavar los baños, todo absolutamente, y él es el que, como él trabaja, y ella no, un trabajo no remunerado, digamos, entonces él ya cumplió sus 8 horas laborales, se mató afuera con el tráfico, con la gente, qué sé yo, para mantener a la familia, entonces ella tiene que hacer la otra parte totalmente sola, ¿no? No le deja tomar decisiones importantes, a veces por el hecho de que él es el que aporta totalmente el dinero en la familia, ¿no? Y también él es el que define los roles, ¿no? Qué debe ser él y qué debe ser ella. No hay ningún tipo de consenso, de decisión mutua, de acuerdo, ¿no? También está el abuso económico, donde le impiden trabajar, o si trabajan, él es el que maneja igual el dinero de ambos, ¿no? También es el hecho de no darle, si no trabaja, no darle un presupuesto para ella, ¿no? No recuerdo exactamente dónde, pero yo sé que la hermana White dice eso, ¿no? Que la esposa no trabaja, pero el esposo debería darle un porcentaje para que ella utilice en sus asuntos personales. Imagínense lo humillante que es pedirle absolutamente para todo, ¿no? Que él sepa para qué gasta, por qué el vuelto, cada centavo. Es una forma también de violencia, ¿no? Quitarle el dinero o no informarle acerca de los ingresos familiares, ¿no? El texto que acabo de mencionar se encuentra en el Hogar Cristiano. Podemos revisarlo, de repente verlo cuando ya nos encontremos en vivo para ver exactamente dónde está. Bueno, el último de los rubros que menciona esta ruleta es el uso de la coerción y amenazas.
¿no? Acá se les amenaza con hacerle daño o con hacerse daño a uno mismo, ¿no? Obligar, si la golpea o ella llega a denunciarlo, obligarla a que retire los cargos, ¿no? Y también obligarla a hacer cosas que ella no quiere, como algunos actos ilegales, porque la amenaza con hacer daño a ella o a sus hijos también, ¿no? Esto es en cuanto a la ruleta del poder y el control. Y bueno, en este sistema, en este tipo de interacciones, se encuentra una familia con presencia de violencia física y sexual también en la familia, ¿sí? La siguiente ruleta es la ruleta de la igualdad, que también tiene 8 rubros o 8 secciones, digamos, que son las siguientes, ¿no? Aquí en este tipo de familias donde no hay presencia de violencia, se encuentran las siguientes características o conductas, ¿no? Negociaciones justas, donde frente a los conflictos ambos se ponen de acuerdo y llegan a consensos para beneficio de ambos. Aceptar cambios, ¿no? Se propuso algo, pero si algo ocurre se puede cambiar, ¿no? Es una forma de comunicarse bastante flexible, ¿no? Conductas no amenazantes, respeto por la otra persona, escuchar sin juzgar, apoyar, valorar sus opiniones, confianza y apoyo, y aquí es ver las metas personales, ¿no? Y apoyarla también en sus propios sueños, sus propios deseos, ¿no? Como profesional, como mujer, como persona, ¿no? También encontramos el rubro de la honestidad y la responsabilidad. Aquí en la parte de responsabilidad es cumplir lo que uno promete, ¿no? Y no es necesario prometer, hay cosas que uno debe cumplir como pareja, ¿no? El estudio de los hijos, cosas básicas y otras más. También es comunicarse abiertamente y de manera veraz, ¿no? El siguiente es responsabilidad compartida, que acá se puede hacer, se debería hacer, ¿no? O en estas familias se presenta la justa repartición de las actividades domésticas. Muchas veces hay parejas donde el esposo dice, está bien, tú puedes trabajar, no hay ningún problema, ¿no? O puedes estudiar si quieres también, te apoyo, todo, ok. Pero tú verás, o sea, no lo dicen, pero luego la pobre esposa está estudiando, trabajando, y luego tiene que venir a la casa a hacer todo de la casa. ¿Por qué? Porque ella decidió estudiar, ¿no? Entonces se le complica todo porque es su decisión, ¿no? Que es como que, ok, ya estudia, pero ya verás cómo cumples todo lo que te corresponde como mujer, ¿no? En cambio aquí no. Aquí hay una justa distribución, ok. Yo también trabajo, pero también tengo mis responsabilidades en la casa, con los hijos, las tareas, ¿no? Probablemente cuando el esposo llegue los chicos estén durmiendo ya, pero debería también designarse alguna actividad de contacto con los hijos, con sus deberes escolares o con su desarrollo integral, ¿no? También aquí implica lo que es tomar decisiones familiares juntamente, ambos, ¿no? Sentarse, conversar y decidir para el bienestar de la familia. Y finalmente, la economía compartida, ¿no? Ambos deciden en el presupuesto familiar, en qué se va a usar, por qué, ¿no? Y luego de repente, ahora yo tengo esta necesidad, pero de repente después tú, entonces se va negociando para beneficio de todos, ¿no? Y no solamente de ellos dos, sino incluso de los hijos, obviamente, y también apoyando a los padres, ¿no? A los abuelos en este caso, de ambos lados. Bien, es importante como consejeros definir o detectar, determinar qué tipo de violencia es la que estamos viendo si llega una pareja o una persona a consulta, ¿no? A consejería. Existen dos tipos de violencia, que la primera es la violencia simétrica y la segunda es la violencia complementaria. Entonces, como lo dice, la violencia simétrica es cuando se encuentran dos iguales, digamos, ¿no? Y la complementaria es cuando hay un rol diferente, uno es superior que el otro. La violencia simétrica se conoce como la agresión y la violencia complementaria como el castigo. En la violencia simétrica, la persona violenta, el cónyuge violento, reacciona de manera agresiva, maltrata a la otra persona, pero la otra persona no se queda callada, digamos, ¿no? También probablemente reciba mayores consecuencias que el otro, pero no las recibe quieta y en silencio, sino también responde, se defiende, argumenta y entonces trata de mantener su posición, ¿no? En el otro caso, que es la violencia complementaria, aquí
sí hay un agresor bastante... el primer caso no se ve, sí se ve esta interacción como agresión, como violencia. En el siguiente caso no, porque el cónyuge violento asume, cree que la otra persona merece ese trato, ¿no? Porque hizo tal cosa, porque no hizo la otra. Y la persona violentada piensa lo mismo, ¿no? Se queda callada porque no le va a hacer enojar más, porque también puede que tenga razón, ¿no? Entonces es un nivel complementario porque se complementan, ¿no? El agresor con la víctima indefensa. Entonces ahí no hay remordimiento, el agresor no piensa que ha sido violento, sino que fue una situación justa y que debió pasar. ¿Qué debemos hacer nosotros como consejeros frente a estas dos situaciones? Primero las detectamos, identificamos o diferenciamos cuál de estos dos casos es el que está viniendo a consejería. Si el caso es el primero, de la violencia simétrica, se puede trabajar. Se puede trabajar si hay conciencia, conversando con el agresor, ¿no? No necesariamente se va a trabajar con los dos juntos, se puede trabajar con los dos separados, ¿no? Al agresor se le puede trabajar temas de control de impulsos, etcétera, y a la otra persona también lo que es autoestima o defender sus derechos también, ¿no? Entonces, ahí resolución de conflictos se puede manejar, digamos, ¿no? Obviamente, antes de esto tenemos que ver hasta dónde llegó los episodios de violencia, en cuánto peligro está la víctima de las reacciones o impulsos del agresor. Bueno, voy a ahondar un poquito más esto luego. En cuanto a la violencia complementaria, si ustedes reciben en consejería una pareja o una persona que describe una situación violenta donde ustedes concluyen que es complementaria, aquí no hay terapia que valga, ¿no? Esta persona está en riesgo de muerte incluso. Entonces es importante denunciar, o sea, antes de esto siempre ver qué es lo primero, ¿no? Hay confidencialidad, es cierto, pero si está en riesgo la vida de la persona, tenemos que ir a otras instancias para protegerla, ¿no? Vamos a ver a continuación, en el siguiente cuadro, según Arias y Oliari, cuáles son los predictores de la violencia, ¿no? ¿Cómo podemos ver si va a haber violencia en ese hogar? Tenemos aquí 9 características importantes para ver si va a haber violencia en esta familia. La primera es la personalidad agresiva, ¿no? Si hay un miembro de la pareja que tiene personalidad agresiva, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego el estrés cotidiano, pero no solamente el estrés cotidiano, porque finalmente todos afrontamos estrés cotidiano, ¿no? Sino que esta persona percibe el estrés como algo que lo sobrepasa, ¿no? Que no puede manejarlo, que es solo, él vive tremendas situaciones y algo muy cotidiano no lo puede manejar, ¿no? El abuso de alcohol es una característica muy importante para tener en cuenta si vamos a trabajar casos de violencia, ¿no? Bueno, problemas maritales, estilos de interacción negativa con la pareja, también eso se puede ir detectando incluso desde el noviazgo. Una actitud positiva hacia el maltrato físico, ¿no? Y de repente, según el lugar donde estemos, podemos ver cómo se enfoca este tema, ¿no? Para algunos sí, todavía, incluso castigar a los niños porque se portan mal y darles, pero hasta dejarles moretones en las piernas, es normal. Entonces esto también es un predictor de una futura familia con violencia, ¿no? O uno ve que en esa familia sí hay violencia. Por ejemplo, si este niño o este señor o este joven de niño recibió castigos y cree que está bien, es posible que lo repita, ¿no? En su familia, en su nueva familia. Luego, la clase social baja también es un predictor de violencia. Aislamiento social, las familias violentas poco probablemente permanecerán más de 2 años en un lugar, ¿no? Y si están en una comunidad, en un barrio, no se relacionan mucho con los demás, ¿no? Son bastante aislados. Esto también es una característica importante tener en cuenta. Y luego, falta de ambiente cálido en la familia. Esto tal vez no lo podamos ver muy de cerca, pero sí se percibe, creo, si vemos cómo se relacionan en situaciones sociales, ¿no? Tenemos también acá el perfil del agresor. Y acá
presentamos 8 características básicas también, que puede que no se presenten todas, pero sí vamos a ver algunas de ellas en personas que podrían ser agresores, ¿no? O que si vienen a consulta ya son agresores y lo podemos definir con mayor facilidad. Bueno, el primero son estilos agresivos e impulsivos de comunicación. La segunda es personas que son poco asertivas, ¿no? Hemos hablado un poco en la comunicación acerca de la forma de comunicarse. No hemos ahondado mucho en esto, pero creo que manejamos el tema, lo que es asertividad, ¿no? Comunicarse sin invadir los derechos de los demás, pero también sin permitir que invadan nuestros derechos, ¿no? Entonces, esta persona es poco asertiva. Es probable que también sea una persona violenta, ¿no? Bueno, hay baja autoestima y depresión, ¿no? Estas características fomentan o dan una base para que esta persona pueda ser violenta, ¿no? No se siente realizada o se compara con los demás y ve que no alcanza el nivel que esperaría él como persona, ¿no? Entonces eso también lo frustra y puede tener reacciones violentas por las otras características que vimos previamente, ¿no? Que son los estilos agresivos, la poca asertividad, etc. Historia de violencia. No todas las personas que viven en hogares violentos son violentas, ¿no? Pero las personas violentas casi seguro que tuvieron familias violentas, familias de origen violenta. Entonces esta historia de violencia familiar es un predictor muy importante también. Aceptan las agresiones como legítimas, lo que le comentábamos en el cuadro anterior, ¿no? Que creen que está bien, que es correcto que haya ese tipo de conductas agresivas hacia las otras personas. Sienten que su vida es un fracaso, ¿no? Acá viene lo que comentábamos hace un momento, de sentirse frustrados, ¿no? No consiguen lo que soñaban o de repente ni siquiera sabían qué querían y viven la vida desordenadamente, entonces se frustran y vuelcan esa frustración hacia su cónyuge o sus hijos, ¿no? Después, reprimen sus sentimientos de desagrado. Aquí viene un poco la falta de habilidades comunicativas, ¿no? Se sienten frustrados y no dicen nada, se encierran y se van, ¿no? Por eso es que a veces esto se da tal vez un poco más en los varones, ¿no? Porque hablan muy poco, las mujeres por ahí no tanto, aunque no en su totalidad, pero en general las mujeres cuando se sienten mal suelen o buscan hablar con alguien, ¿no? Los hombres no, entonces se lo guardan, reprimen y explotan, ¿no? Y finalmente estas personas se ven como víctimas también, ¿no? ¿Por qué? Porque por las circunstancias tuvo que reaccionar así, porque ella dijo esto, reaccionó así, etcétera, ¿no? Porque perdió el trabajo, qué sé yo. Entonces, estas características nos dan un perfil del agresor. Lo interesante de este perfil es que varias características de estas también se perciben en el agredido, en la víctima, ¿no? Lo que decíamos en la clase pasada o en el chat pasado, que las personas similares como que se encuentran, ¿no? Entonces los que tienen buena autoestima van a encajar con los que tienen buena autoestima generalmente, ¿no? Hay diferencias también, no todos somos iguales, pero en estas situaciones de perfiles más o menos encajamos con personas parecidas, ¿no? Entonces acá por eso mismo, ¿no? Ambas personas, por ejemplo, pueden ser poco asertivas, ¿no? Ambas personas pueden tener historias de violencia en su familia, entonces cosas que los van uniendo y se complementan cuando ya se juntan, ¿no? Como esposos, como pareja. ¿Cuáles son las estrategias con las cuales el maltratador se defiende? ¿Cuáles son las excusas que pone para sus reacciones violentas, para sus conductas violentas? Tenemos aquí 5 básicas que vamos a escuchar seguramente en consejería y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque, cuando atendemos en consejería, debemos tener la mente muy ecuánime y equilibrada, ¿no? Porque por ahí nosotros podemos identificarnos con uno de los dos o darle la razón a alguno, entonces hay que tener mucho en cuenta esta situación. Es un tema de consejería bastante delicado en realidad. Tenemos acá los 5 pretextos o las defensas de las personas agresoras, ¿no? La primera es que ellos fundamentan su actitud, su conducta, ¿no? Su agresión. Lo racionalizan, no, si está bien por esto, porque no puedo permitir que mi esposa haga tal cosa o salga a tal lugar, no por eso. Entonces, pues es una de las estrategias. La segunda es que olvidan
Y vamos a ver más adelante que sí es posible que en momentos de tanto estrés o tanta violencia olviden el episodio, ¿no? O también que no quieran recordarlo, como que no, sí pasó, pero no lo tomo en cuenta, ¿sí? La tercera es que minimizan. Ah, sí, pero no es que yo le pegué, simplemente le empujé un poquito y se cayó, ¿no? Cosas así. Luego desvían el problema, ¿no? El problema no soy yo, sino el problema es la situación, el estrés, qué sé yo, la situación económica o el barrio, la bulla del vecino, etcétera. Y la otra es que proyectan, no culpan a la víctima por las situaciones por sus reacciones, ¿no? Ah, pero es porque ella, qué sé yo, la comida estaba fría, o cosas muy, muy, muy ínfimas a veces, ¿no? Por eso yo reaccioné así, uno llega cansado del trabajo, qué sé yo. Entonces, estos son algunos mecanismos que tenemos que detectar en el momento de atender a estas personas, porque obviamente no van a reconocer que son personas agresivas y que hicieron daño, ¿no? Sino van a tratar de tapar un poco sus conductas violentas para defenderse y no caer como los culpables, ¿no? Tenemos acá dos ejemplos del ciclo de violencia. El primero es el que presenta Walken y es bastante conocido, lo presentó en 1980, que tiene 3 pasos, ¿no? Tiene 3 fases, digamos. La primera es el aumento de la tensión, ¿no? Cuando empiezan a haber interacciones de desajuste o contradicciones, qué sé yo, ¿no? En la pareja. Y eso va creciendo, creciendo, creciendo porque, como mencionamos, estas personas no tienen habilidades comunicativas, entonces eso se aumenta, ¿no? Se acumula. Luego viene el incidente de violencia y baja ahí y viene la reducción de la tensión o lo que se conoce como la luna de miel, ¿no? Donde luego él pide perdón de rodillas y trata todo bien y ella le cree y luego el ciclo comienza nuevamente. En 1984 Deshner presentó un ciclo un poquito más amplio, con más fases, que nos da una visión más completa, de repente más detallada, de lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Acá tenemos 7 fases. La primera, vamos a ver en la imagen, es la dependencia mutua. Deshner nos dice que las parejas que forman luego parejas violentas, o con maltrato intrafamiliar o maltrato de pareja, son personas que llegan a ser un vínculo muy íntimo, ¿no? Somos nosotros dos contra el mundo, más o menos, ¿no? Y tenemos como un compromiso, un juramento de unión para siempre y dependencia total, ¿no? Entonces, este tipo de parejas se juntan y empiezan a crear la base para un ciclo de violencia. La segunda fase es el acontecimiento problemático. Algo pasa en la pareja o de repente algo hace el cónyuge que va a ser el agredido que a la otra persona no le parece bien, ¿no? Y se siente decepcionado, que cómo es posible si hemos firmado un pacto, digamos, ficticio, que somos tal para cual y que debemos cumplir eso porque nos pertenecemos y todo, ¿no? Entonces llega a ocurrir el acontecimiento problemático. Y aquí hay 2 pequeñas fases dentro de que la primera es la respuesta afectiva del abusador ante el acontecimiento perjudicial. El abusador se siente despreciado, se siente abandonado, se siente como que lo han roto algo muy importante en la unión de la pareja y lo han dejado tirado, ¿no? Más o menos. Entonces, con este sentimiento él empieza a sentirse mal y llega a la siguiente fase, que es la no comunicación de sentimientos, ¿no? Acumula, pero no dice nada hasta el momento en que empieza ya la fase violenta, ¿no? La tercera fase es el intercambio de coacciones. El abusador empieza a amenazar o a manipular o a crear un ambiente más tenso y la otra persona se defiende un poco, ¿no? Ella dice que no, que está bien, que ella piensa que sí. Entonces hay un poquito una interacción que más bien perjudica o aumenta la tensión, ¿no? Luego vamos al último recurso y es algo que solo el abusador conoce, ¿no? Donde él dice, bueno, esta va a ser lo último que voy a hacer para arreglar esto, ¿no? Y propone tal cosa o hace tal cosa y la otra persona no está de acuerdo o lo contradice y luego viene la furia primitiva, dice Deshner, ¿no? Donde él da rienda suelta a toda su agresividad
y está tan cargado de emociones negativas que es posible en muchos casos que se olvide de lo que hizo o lo que está haciendo, ¿no? Puede romper cosas, ahí empiezan los golpes, de manera que no puede controlarlo, ¿no? Y luego, la víctima entonces, bueno, es la que inicia la sexta fase, que es el refuerzo de la agresión. A ver, digamos que, un ejemplo, ¿no? La persona llegó tarde o salió sin avisar, por decir, no sé, se me ocurre algo muy simple. Entonces él llega, no hay nadie le avisa y empieza todo el ciclo, ¿no? Entonces empieza la violencia en sí, las conductas violentas, y la persona agredida empieza a prometer que no lo va a hacer más, que no se preocupe, que lo lamenta, etcétera, para salvaguardarse, ¿no? Su integridad. Entonces la otra persona, se empieza a calmar, pero en realidad lo que hace el agredido es reforzar esta conducta violenta, ¿no? Porque entonces él ve que sí funciona. Entonces si yo me porto así, ella nunca más va a salir o nunca más me va a hacer cosas sin avisar, qué sé yo. Entonces se refuerza y finalmente viene la séptima fase, que es la fase de arrepentimiento, ¿no? Entonces ahí viene todo el perdón, los regalitos, los detalles, la pareja, y luego comienza nuevamente el ciclo, ¿no? Este es un ciclo bastante completo que quiero compartir con ustedes, que es importante que podamos conocerlo. Ahora, tenemos que nosotros estar muy atentos, porque como decíamos en clases anteriores, cuando uno llega a consejería es porque ya no da más, porque ya intentó todas las formas y venció hasta la vergüenza, ¿no? Para ir a contar mis problemas a alguien, ¿no? Sobre todo si es alguien que, qué sé yo, el pastor o la psicóloga que va a mi iglesia. Entonces es un tema bastante complicado. Entonces es posible que lleguen pocos casos y muy avanzado estado, digamos, ¿no? de una relación violenta. Entonces es importante que podamos nosotros ver qué indicadores nos dan luz de una posible situación de violencia familiar o violencia conyugal, ¿sí? Aquí tenemos 3 indicadores que nos pueden servir, ¿no? Indicadores físicos, indicadores sanitarios e indicadores laborales también. En indicadores físicos tenemos las siguientes, ¿no? Son magulladuras, golpes, moretones, en lugares donde es poco probable que se hayan caído, se hayan golpeado de manera accidental, ¿sí? Daños durante el embarazo también. Ahora, en este punto hay personas que son tan calculadoras en este tema de violencia que causan daño físico en zonas donde nadie lo va a ver, ¿no? O de repente podemos ver también personas o mujeres que andan muy cubiertas perdón, para el clima, ¿no? Andan siempre con cafarenas altas o qué sé yo. Entonces no es el único indicador, ¿no? Porque puede ser que alguien tenga algún otro tipo de problema y use siempre cafarenas, pero sí es uno de los indicadores que podríamos tener en cuenta. El siguiente es indicadores sanitarios, ¿no? Dolores crónicos, ¿no? De cabeza o estrés o algo, pero que uno no ve que podría ser que lo esté provocando, ¿no? Depresión, inquietud, palpitaciones, intentos de suicidio incluso, ¿no? O conductas compulsivas como el alcoholismo o otro tipo de conductas también. Y finalmente los indicadores laborales, si esa persona está trabajando, puede ser que llegue tarde constantemente, que no sea productivo porque está pues pensando o sufriendo, ¿no? Con estas situaciones violentas en casa. Se ausenta constantemente en el trabajo o cambia también con frecuencia de empleo. Las personas violentas o violentadas sí se dan más cuenta de estos indicadores en otras personas violentadas. Yo espero que vean este video antes de la clase y me hagan recordar para comentarles un caso que vi el año pasado interesante que nos alerta mucho, ¿no? Para poder tener en cuenta estos indicadores. Nos quedan 5 minutos y bueno, básicamente
terminar con las conclusiones de esta clase, ¿no? ¿Cuáles serían las conclusiones? Tenemos acá en el siguiente cuadro varios, que es la violencia contra la esposa afecta a los hijos e hijas, ¿no? Aquí también causa bajo rendimiento escolar, eso podemos verlo si somos docentes. ¿Qué está pasando, no? Un bajo rendimiento no es necesariamente que el chico no tenga el coeficiente intelectual suficiente para resolver los problemas o entender la clase. No, somos, como hablamos, no somos un sistema, la familia, somos un todo nosotros mismos, ¿no? Entonces eso está afectando también. O sus relaciones con sus compañeritos, ¿no? También causa bajo rendimiento laboral y bueno, y las relaciones sociales también. Otra es el maltrato deteriora el amor propio y disminuye así la autoestima, ¿no? ¿Cuántas personas hay que uno ve que tiene todo pero que no se valora a sí misma? No es posible que alguien más la desvalorice, ¿no? Y eso se ve mucho, no puede que no haya violencia física, pero la violencia verbal y psicológica afecta también muchísimo. Otra conclusión, cuando la presión psicológica es continua, la víctima es vulnerable al alcoholismo, a la depresión, incluso a intentos de suicidio. Otra conclusión es que las mujeres maltratadas se convierten en agresoras de otros miembros más vulnerables, pueden ser los niños o los ancianos, ¿no? Que vivan en su casa. Esto se ve constantemente, ¿no? Los niños reciben toda la furia de la madre que no sabe cómo defenderse de un esposo que la agrede. Los traumas emocionales causados por el abuso físico y psicológico tienen efectos devastadores también en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la persona abusada se siente abandonada, ¿no? Que Dios no la protege, que Dios no fue capaz de ayudarla, de protegerla, qué sé yo. Entonces la violencia distorsiona también la imagen que tenemos de Dios. Finalmente quiero compartir con ustedes un pequeño párrafo que dice así: la violencia no tendrá lugar en los corazones de las personas que se entregan contrita y abnegadamente a Jesús. El trato amable y amoroso de Jesús es nuestro ejemplo a seguir, pues todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima sesión y los espero en el chat también para poder conversar un poquito más acerca de este tema. Que Dios los bendiga.